Muy bien, buenos días a todos y a todas. Iniciamos la primera mesa de estas segundas jornadas parlamentarias de protección animal. Y la segunda mesa versará sobre violencia, con dos ponencias diferenciadas, una impartida por Mariví Baqué. Ahora explicaré el extensísimo currículum de Mariví. Y la primera es violencia hacia los animales como indicador de alto riesgo en la violencia hacia humanos, la educación en la empatía como factor protector, y la segunda ponencia será la de factores que incrementan el riesgo de violencia en los niños, niñas y adolescentes. Especial referencia a la interacción con animales, que la desarrollará Agustín Mansilla. Bien, para introducir, yo seré muy breve porque considero que aquí quien importa escuchar, y hemos venido a escuchar y aprender, es a Mariví y a Agustín. Bien, es una obviedad lo que voy a decir, pero bueno, no está de más que nosotros, sobre todo los que representamos a la ciudadanía y en aquellos foros que nos corresponde intervenir, no será en este caso, pero sí cuando nos dirigimos a las distintas cámaras parlamentarias, recordar como un mantra que la violencia hacia los animales, el maltrato a los animales, denota una sociedad enferma. Es un asunto que nos debe ocupar y preocupar, que nos atañe a todos y que al final tiene repercusiones para todos, para todo el reino animal, para todo el planeta. Una sociedad que consiente, que se divierta con el sufrimiento de los animales, es una sociedad menos segura para todos. La violencia genera violencia, la violencia y sus diversas formas de generarse genera violencia, y ahora, recientemente, en estos casos, las universidades, los distintos estudiosos se han centrado en estudiar e investigar que ya no es una intuición, sino que es una certeza, que el maltrato hacia los animales se encuentra asociado a las distintas maneras y formas de manifestarse la violencia en una sociedad, la violencia machista, el maltrato a los menores y un largo etcétera. Una sociedad avanzada es una sociedad que se relaciona de otra manera con todo su entorno, con todo el planeta. Por tanto, estamos obligados, los que representamos a la ciudadanía, repetir allá donde nos toca y pertoca como un mantra estos principios que creo que muchas veces se olvidan. Bien, la primera ponencia será desarrollada por Mariví Baqué, psicóloga escolar y clínica. Ha sido compareciente en el Congreso de los Diputados en la ponencia de la ILP para declarar las corridas de toros bien de interés cultural. Tiene una extensísima formación académica, de la que destacaría, por lo que nos respecta a lo que hoy nos atañe también, su formación en cursos de formación en psicología comunitaria, terapia racional y emotiva, intervención psicológica en personas con discapacidad por enfermedad mental. Yo destaco de un larguísimo currículum, destacaría estas tres características o notas que creo que la definen por lo que ella va a desarrollar. También una larga experiencia profesional que va tanto desde el campo del tratamiento individual a tratamiento comunitario, actuaciones en ayuntamientos, en centros escolares y un largo etcétera. Y de trabajos de investigación yo destacaría la problemática de la violencia en la escuela, estrategias de control, elaboración de programa educativo, prevención de la violencia interpersonal por medio del desarrollo de la empatía hacia los animales, la problemática de agresividad y violencia en la escuela, estrategias de control y prevención de conflictos mediante la empatía con animales. Su ponencia la desarrollará, iniciará la intervención a las 10:40 y la finalizará a las 11. Punto. En todo caso, luego, cuando presente, en todo caso, Agustín Mansilla, él nos ha hecho llegar un currículum menos extenso,
en todo caso, no por ello no menos formado y extenso, pero yo destacaría su formación como es abogado en ejercicio, experto en criminología, psicoanalista, delegado para España en la Fundación COPA, ¿se puede decir ya? Responsable de formación y prevención de la Asociación de Criminólogos de Extremadura, miembro del Comité Científico de la Sociedad Española contra la Violencia y miembro de la Comisión de Formación de ICAVA y director de la revista jurídica. En todo caso, Mariví, cuando quieras puedes iniciar ya tu intervención. Gracias. Voy a hablaros desde mi dilatada experiencia, como os decía Esther, profesional, porque soy coordinadora de un gabinete psicológico municipal en Valencia. Soy tutora externa de Practicum en la facultad. Hemos hecho investigaciones que avalan lo que os voy a contar después en la Facultad nuestra de Psicología en la Universidad de Valencia. Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Educativa PRODA, que hemos formado a cientos de docentes y a cientos de alumnos en los programas educativos que hemos elaborado de respeto animal. Y estoy allí desde su fundación. Y además os hablaré como ser sintiente. Aportaré las conclusiones de las numerosas investigaciones que justifican nuestra petición para la inclusión de los programas educativos de respeto animal en la escuela. La amplia bibliografía de estas conclusiones sí que la podréis encontrar en la intervención mía ya por escrito para no ser demasiado pesada. Y así, sin más tardanza, pues comenzamos. Vamos a ver esta frase. Lo primero que debemos reconocer en los animales es la capacidad de sentir y, por lo tanto, de sufrir. Al tratar a los animales, lo primero que debemos saber de ellos es que sienten dolor, como nosotros. El problema comienza cuando nos olvidamos de este dato y nos volvemos egoístas. Pensemos en esta frase. Es el resumen de muchas frases de este tipo que hemos oído en multitud de alumnos y todos ellos muestran actitudes prosociales coherentes con la actitud altruista y compasiva que encierra tan profunda frase. Todos esos alumnos. Está llena de empatía, valores morales de solidaridad y rechazo ante la violencia y el egoísmo. Cuando un humano se expresa así, lanza un mensaje al mundo. Sé respetar, por lo tanto, podemos convivir. Está demostrado que los niños que crecen relacionándose con animales, a los que conceptúen como seres vivos sintientes, dignos de respeto, por tanto, serán más responsables y empáticos. Sin embargo, desafortunadamente, encontramos actitudes y conductas violentas hacia los animales en niños, jóvenes y adultos diariamente, tanto en forma de maltrato activo como pasivo, negligencia, abandono, desprecio, ese sería el pasivo, potenciado por la tolerancia generalizada que hay, desafortunadamente, hoy en día en nuestro país. Por todo ello, ahora podemos pasar a dar una visión general por el tipo de problemática psicológica y social, sobre todo psicológica, que genera actitudes y conductas destructivas. Y aportaremos las propuestas educativas que pueden prevenir y, por lo menos, minimizar este impacto. Veamos, en nuestro presente parece, o se comenta, que existe una menor tendencia hacia las guerras, por ejemplo, pero, sin embargo, afectan a más gente. Está más generalizado el impacto. Ya las investigaciones del Centro Reina Sofía, ya sabemos que trabaja sobre el tema de la violencia, constata que actualmente todo vale para destruir al enemigo. Y estas conductas anidan en el radicalismo exclusivista, ¿quién no es como yo? La desinhibición en el entorno masivo, junto al uso de sustancias tóxicas, que eso lo potencia. Y a esto añadiríamos, ya con investigaciones de la Universidad de Harvard, otra característica, el desequilibrio de poder suficiente para que el grupo agresor se sienta inmune si ataca. Esto nos recuerda punto por punto, por ejemplo, a características de peñas, de jóvenes que aprenden a disfrutar desarrollando conductas crueles, activas o pasivas, hacia los seres sintientes. Todos estamos relacionándolo con ejemplos cotidianos que conocemos. Esa sería la consecuencia de la insistencia en exponer a los niños a prácticas cruentas, a su visionado, a su participación, socialmente aceptadas o toleradas. Así, desde la psiquiatría infantil y desde la psicología infantil, ya se nos recuerda que los niños expuestos a escenas violentas tienen reacciones de miedo y con la sobreestimulación, con la continuidad, pueden acabar siendo inmunes al horror,
qué sociedad nos encontraremos como consecuencia. Proteger a los menores de las barbaries, insisto, institucionalizadas o simplemente aceptadas, desarrollando su justicia compasiva, es nuestro deber protegerles de esto. ¿Por medio de qué? De los programas educativos en la escuela que proponemos, ya que las causas de la violencia y crueldad son heterogéneas, proceden de la influencia de la familia, de los educadores, del contexto histórico-político, de la Administración, de los medios de comunicación. Podemos concluir, pues, que la violencia prioritariamente se aprende y desarrolla en el entorno y debemos contrarrestar desde la comunidad educativa situaciones como padres que se muestran agresivos, usan la violencia y la justifican, padres, familiares, entorno adulto de los niños que disfrutan con actividades crueles, padres y educadores que exigen a los niños que defiendan sus intereses con uñas y dientes, devuelve siempre, si te encuentras mínimamente atacado, responde con violencia. Adultos del entorno con discursos en los que enseñan y justifican demagógicamente conductas utilitaristas e inmisericordes, en las que los animales son solo objetos. Todo ello suele suceder en familias fuertemente jerarquizadas, con leyes implícitas que exigen sumisión. Esto se compensaría desde la enseñanza reglada con una educación para la paz, por medio de los programas de respeto hacia los seres sintientes. Así, las causas de la conducta violenta, de la crueldad, son múltiples, no solo son estas, pueden solaparse entre sí. Es también una función neuroquímica, una disfunción, es una conducta aprendida, como hemos comentado, es un proceso hereditario, algo impuesto por la genética. La violencia tiene su explicación en todas ellas. Depende de situaciones y de individuos. Ya desde la Universidad de Massachusetts se nos recuerda, por medio de uno de sus investigadores, que se han encontrado hallazgos muy importantes relacionados con problemas neuroquímicos que podrían causar la conducta antisocial. Otros investigadores concluyen que las personas más violentas disfrutan más de las escenas y espectáculos violentos que quienes no lo son. Ya nos dicen también, desde otra universidad del sur de California, los ratones no roban bancos, ni violan a sus hembras, ni destruyen su patrimonio social. La causa es que la violencia está en el córtex prefrontal, que es la área mayor que hay en humanos que en animales. Está mucho más desarrollada en nosotros. La buena noticia, ¿cuál es? Por tanto, que esa zona es modificable con la herramienta de la educación para la convivencia. Y lo es mediante un buen programa formativo, volvemos a lo mismo, para el aprendizaje y desarrollo de la empatía, conociendo cómo funciona el cerebro desde la psicología, que tendría estratégicamente como primer y fundamental abordaje, después hablaremos de por qué, que se basa en el término biofilia, el colectivo de los victimizables, los animales no humanos. En los casos de violencia de género, por poner otro ejemplo, tanto los agresores como los agredidos suelen presentar historiales de entornos violentos, unos como aprendizaje para agredir, los otros como aprendizaje para tolerar. Y, curiosamente, solo el 10 o el 15% de las agresiones son cometidas por personas afectadas por alguna patología psiquiátrica. El resto son clínicamente normales, aunque con rasgos como el no control de la ira, adicciones tóxicas y como característica prioritaria y predominante la falta de empatía, definición prioritaria en las problemáticas de conducta antisocial. Esta conducta antisocial, o psicopatía, es una de las problemáticas de nuestra especie, que produce más dolor, no solo en la comisión de delitos, que esa sería la definición, después la veremos, sino en conductas no delictivas, pero sí crueles. La única raya está en la definición que la ley hace de delito. La diferencia fundamental entre la psicopatía criminal o productora de delitos y los psicópatas integrados, que nosotros llamamos subclínicos, con éxito, integrados en la sociedad o no criminales, la diferencia solo es la concreta comisión de un delito. Hay muchas investigaciones, como os he remitido antes, que podéis consultar y lo tendréis aquí. La psicopatía subclínica se relaciona entonces con una amplia gama de conductas arriesgadas, violentas, desapego afectivo, actitudes negativas hacia sus víctimas y hacia las relaciones en general.
Sus relaciones son extremadamente abusivas, utilitaristas, etc., con respecto tanto a las actitudes como a las conductas. Ambos tipos de psicópatas tienen la misma estructura básica de personalidad y de emociones, difiriendo solo en su conducta. La psicopatía subclínica es más común de lo que parece en la sociedad en general. Hay recogidas muchas experiencias clínicas por las que se comprueban que funcionan con normalidad en la sociedad, como profesionales de distintas áreas. Estas personas integradas o subclínicas cumplen esos criterios que hemos comentado de psicopatía, pero no se involucran en conductas delictivas y no se sienten culpables, justifican el maltrato, especialmente el pasivo, la negligencia, el abandono, y no son fácilmente reconocibles como tales. Por ello, sus conductas quedan ocultas e impunes. En el maltrato animal se sienten cómodos. Es una de sus principales áreas de actuación por la impunidad en la que se parapetan. Aquí es donde la educación y el entrenamiento en el área de la inteligencia emocional, relacionada con la solidaridad, da la respuesta preventiva. Por ejemplo, así, las dinámicas relacionales y de pareja de estas personas con estos problemas subclínicos son muy parecidas. Están centradas en mentiras, deslealtades, manipulaciones, interacción coactiva. Todo ello hace que las relaciones con esas personas, con un aparente encanto en su superficialidad, se caractericen por una violencia de carácter psicológico mayoritariamente y son generadores de sufrimiento consciente para las víctimas. Los indicadores de maltrato psicológico en la pareja, las amenazas, las críticas, las humillaciones, muestran que estos agresores presentan mayor necesidad de control coactivo sobre los demás que el resto de las personas. Ejercer control sobre la otra persona trasciende la mera agresión física. Se basa en el incremento progresivo de la coacción, que aparece ya en las etapas de inicio. Razón de más para que la aplicación de los programas preventivos contra la violencia se apliquen en edades tempranas, durante la escolarización obligatoria, ya que el trato que estos individuos dan a los animales también es coactivo. Resulta que entre los factores reveladores de este maltrato psicológico en las relaciones entre humanos ya se manifiestan en sus inicios e incluyen a los animales valorados por la víctima, sobre todo en las relaciones de pareja. También lo es la negación de la violencia. Qué exagerado o exagerada eres, te quejas de todo. Total, es solo un animal. Y la atribución de la responsabilidad absoluta a la víctima en los episodios de maltrato. Es que tú has tenido la culpa de que maltrate a tu animal. Lo abandonaré, que se las arregle, sabiendo que genera sufrimiento, tanto a humanos como a animales. Mira lo que puede pasarte. Ese es el mensaje que están lanzando. También os adjunto los autores que lo han investigado. Con ello, añadimos un motivo importantísimo para la inclusión de los programas preventivos de violencia, vuelvo a lo del inicio, que incluyan en la primera fase la empatía y el respeto hacia los animales no humanos. Los niños aprenden paulatinamente a rechazar las conductas abusivas, fácilmente reconocibles si son hacia un ser que catalogan como indefenso y les resulta fácil comprender sus emociones. Ya sabéis que el lenguaje no verbal de comunicación entre niños y animales resulta muy accesible. Es un vehículo importantísimo en su educación, en su formación. No solo podríamos reconducir así conductas de esta índole, sino el repudio social generalizado hacia ellas. Y ya desde la definición principal de psicópata, ya desde el 76, nosotros lo definimos sobre todo con un déficit afectivo, recordémoslo siempre, para esos dos tipos de conducta antisocial y de actitud antisocial que os comentaba. Sienten emociones únicamente de tipo superficial y las conductas destructivas que desarrollan, que llenarían a otra persona de vergüenza, de repudio a sí mismo y de desconcierto, para ellos no es más que una pequeña molestia pasajera a lo sumo. La ausencia de empatía, volvamos a recordar, es lo definitorio. Estas conductas también vienen causadas por un aprendizaje social,
de esas conductas sin tener ese tipo de problemática, pero en las que se está impulsando a los niños y a los jóvenes a desarrollar estas ideas. Y todos recordamos programas antianimalistas, antirrespeto a los seres sintientes, que algunas asociaciones de maltrato hacia los animales institucionalizado quieren meter en las escuelas. ¿Qué consiguen? Que los niños desarrollen ideas, actitudes y conductas destructivas, y después les va a salir muy caro, porque lo lanzarán hacia los humanos, porque los niños generalizan con una facilidad pasmosa. Podemos intuir todos cuáles son las consecuencias. La tolerancia y justificación de la violencia. Así será. Y día a día lo llevamos comprobando en la escuela. Recordad que llevo muchos años como psicóloga escolar y clínica en la escuela y os hablo desde el ámbito de una gran experiencia. En el ámbito animalista se puede comprobar ampliamente la diferencia de sensibilidades ante la contemplación de imágenes de maltrato y crueldad, tal como ya hemos referido. Recordemos un ejemplo. Casos judiciales recientes en los que se aludía al hallazgo de restos carbonizados de animales de familia para enmascarar asesinatos de humanos. ¿No era suficientemente alarmante para el entorno del delincuente? ¿Nadie se ha dado cuenta? La amplia literatura científica al respecto nos habla de que este tipo de prácticas aberrantes hacia humanos tiene un importante indicador en una historia de maltrato hacia los animales. Era un indicador que despreciaron y, sin embargo, hubiera podido ser muy importante para la detección. Dado que el maltrato hacia los animales en multitud de ocasiones no se considera conducta delictiva y o se banaliza, sería en este ámbito en el que comenzarían los entrenamientos de este tipo de personas en las conductas de crueldad. Si eliminamos la tolerancia en la práctica de actividades en las que el disfrute pasa por la crueldad y desconsideración hacia la vida y emociones de los seres sintientes, habremos reconducido el ocio hacia un disfrute sano, pacífico, equilibrado, que no fomentará conductas violentas ni de riesgo para nadie. Así pues, volvemos a concluir, es beneficioso para la prevención de la conducta delincuente, del tipo que sea, o cruel para todos y para la población en general, el trabajo en programas que incluyan la comprensión y el respeto hacia los seres sintientes como vulnerabilidad. Os vais dando cuenta de que siempre la conclusión de cada estudio nos lleva a lo mismo. Atajar por medio de la educación preventiva y terapéutica estas actitudes es beneficioso para la sociedad general. Otra cuestión es que también existen ciertas variables individuales que se pueden identificar como predictores para la posible violencia en la convivencia cotidiana o incluso interpersonal. Está el trastorno límite de la personalidad, ahí trabajamos psicólogos, psiquiatras, profesionales de salud, el uso de sustancias tóxicas, la ira como definición, como rasgo. Sin embargo, volvemos a que la problemática especialmente destructiva es la psicopatía subclínica, la que pasa desapercibida tantas y tantas veces. Entonces, todas estas problemáticas están en la base de las conductas de disfrute en la contemplación o ejecución de crueldad hacia los sintientes, se pertenezca a la especie que se pertenezca. Hay un ejemplo que nos da el NICE, perdonad. Hay un ejemplo que ahora os comentaré. Las personas que son víctimas de violencia de género presentan un riesgo 3 veces superior de depresión, 4 veces superior de ansiedad y 7 veces mayor de trastorno por estrés postraumático. Ya solo por estas cifras, a políticas que no tienen nada que ver con el tema animalista, ya les resultaría rentable o rentabilizable el aplicar los programas que nosotros les proponemos. Solo quería daros este dato un poco, aunque fuera por encima. Otro dato que tenemos del CECE y de la Confederación de Centros de Enseñanza nos habla de que el 55% de los adolescentes defiende el uso de la violencia verbal o amenazas a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, para obtener lo deseado. Justifican esto. ¿Qué sucede? Estos datos obtenidos establecen grupos diferenciados de adolescentes. Solo hay un grupo al que se le denomina la generación GPS, o sea, que está un poco orientada, que sí que son el 38% de la muestra, presenta una conducta proactiva, una conducta basada en valores. El uso de la violencia y la presencia de conductas de acoso por este grupo es muy bajo. Sin embargo, el resto
de la muestra, el resto de los grupos, muestran una vulnerabilidad mayor ante el aprendizaje y el desarrollo de actitudes y conductas que justifican la violencia. ¿Y hacia dónde va esa violencia prioritariamente? Hacia los victimizables. También esto justifica lo que proponemos. Esta violencia como fuente de diversión comienza por ellos. No olvidemos que una cuarta parte de escolares adolescentes, ya pasando al tema del bullying, sufre agresiones de compañeros con frecuencia. Estos datos son fuentes del Ministerio de Educación y, desafortunadamente, suelen oscilar muy poco cada curso escolar. Vienen siendo datos muy alarmantes. Las personas que trabajamos en el ámbito escolar podemos constatar que los agresores constantes muestran unas características comunes muy alejadas del respeto hacia cualquier ser sintiente. La correlación que se establece es absolutamente clara. Otro dato interesante es la correlación que podemos ver diariamente entre jóvenes que disfrutan en su tiempo de ocio con actividades en las que no cabe el respeto hacia los animales y esa correlación con conductas nada saludables emocionalmente, como actitudes machistas, actitudes clasistas. No solo lo vemos en el bullying que ejercen en la escuela, sino también en sus relaciones precoces de pareja. Son muy machistas y son niños, cuando son chicos, y son niños muy clasistas. Físicamente también la relación con otros tóxicos, como antes hemos comentado, la exposición al riesgo. Entonces, el maltrato como forma de ocio sí hemos visto que va asociado a la búsqueda de estímulos fuertes en el mundo adicción, en un altísimo porcentaje. Aquí volvemos a ver lo rentabilizable que sería la aplicación de estos programas, incluso como primer abordaje anterior al tratamiento de la prevención de las causas para la adicción en los jóvenes. Aunque puedan pensar algunas personas que están en política educativa que no tiene relación. Pues sí la tiene, ya lo hemos comprobado. Un grupo social de jóvenes precisa objetivos éticos para que sea considerado beneficioso o se basará en la suma de egocentrismos que no producen solidaridad real, sino ficticia y temporal. Los adolescentes más evolucionados, más maduros, tienden a integrarse en grupos constructivos y elaborativos. En nuestra mano está educarles y ayudarles a que eso sea así. Los menos evolucionados tropezarán más fácilmente con grupos en que sus miembros son regresivos y confusos. La entronización de la violencia, el sectarismo, etc. Y esto nos alerta sobre la necesidad de que los padres y los docentes se involucren más en la educación para el fomento de actitudes y conductas responsables. No obstante, recordemos que todos somos educadores. La sociedad en su conjunto educa. Debemos fomentar el aprendizaje de las emociones positivas, de su gestión y de su desarrollo. Emociones positivas como alegría, ternura, satisfacción, complacencia, solidaridad, para lograr bienestar, tranquilidad y un fuerte sentimiento de afecto, un orgullo de la expresión de buenos deseos. Esta espiral positiva tiene efectos sociales beneficiosos en cuanto a la llegada al altruismo y la cooperación. En definitiva, mejora la calidad de vida del individuo y del mundo en el que se mueve. Encontramos de nuevo un motivo más que justifica la aplicación en la enseñanza reglada de los proyectos educativos que contengan como vehículo el respeto hacia los animales, ya que, respecto a la inteligencia emocional, producen los programas educativos que aplicamos varias de las emociones positivas y su desarrollo. Ternura, tranquilidad, demostradísimo, elevación, buenos deseos, solidaridad, altruismo y cooperación. En el lado opuesto encontramos las emociones negativas, que son tendencias de respuesta con un bajo valor adaptativo. Consisten en experiencias intensas y destructivas como el miedo, tristeza, pero como la más perniciosa, la ira, que es la emoción prioritaria que existe en la ejecución de violencia. La detección, gestión y eliminación de estas emociones negativas tiene una gran herramienta en el autocontrol y la empatía, que también se vería enormemente reforzada por medio de los programas educativos. El pensamiento
La emoción y la conducta no son entidades separadas, todas anidan en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, ya que las conexiones neuronales entre las estructuras del sistema límbico, de las emociones, y el neocórtex, más el área cognitiva, el área más reflexiva, son muchas y son directas. La relación fluida entre los dos sistemas viene dada por el aprendizaje, por el fenómeno de la biofilia, de la relación y vinculación innata que tienen los niños hacia el resto de seres, tanto sintientes como vivos, como resto. No hay mejor colectivo que el de los animales para trabajar ese autocontrol y, sobre todo, la empatía. Pinker, ya desde la Universidad de Harvard y otros muchos, ya nos constatan cómo la empatía, compasión y solidaridad se amplían a modo de círculos concéntricos, desde los seres más accesibles desde el punto de vista cognitivo y emocional para los niños hacia los más alejados. Os lo desarrollaremos en otra ponencia, mi compañera lo hará. Desde los seres sintientes y vulnerables que habitan los entornos más próximos hasta los alejados. Sin esta capacidad de ampliación empática no podremos erradicar problemáticas sectarias hacia el resto de los humanos. La base de la inteligencia es doble, por una parte es biológica, por otra parte es cultural. Trabajémosla por medio del aprendizaje. Trabajemos las capacidades de los niños. Desde el punto de vista de la psicología, la educación debe desarrollar a la persona de forma integral, o sea, debe desarrollar todas las inteligencias existentes. Así que el alumno debe afrontar el aprendizaje por medio del trabajo del docente, animándole a considerar cada acontecimiento, a analizarlo, tanto acontecimientos, datos, situaciones, actitudes, desde distintas perspectivas. La comprensión por parte de un alumno viene a base de examinar un tema en profundidad. Por ello, la mera transmisión de las tradiciones sin mostrar las distintas perspectivas para su comprensión global no educa en libertad. Me estoy refiriendo con esto a la nueva asignatura de cultura que existe en las comunidades autónomas, por lo menos en la nuestra sí es, en la Comunidad Valenciana. No sé si se utilizará para perpetuar prácticas y tradiciones cruentas. Allí cerquita tenemos Algemesí. Yo trabajo en un pueblo muy cercano. Pues cada maestro es totalmente libre para decidir el contenido. Confiamos en que no sea así, pues la psicología evolutiva es científica y abominaría de esa circunstancia. Ya veríamos lo que se podría hacer en ese caso. Las costumbres cruentas hacia los animales hacen que la conciencia de bondad, justicia compasiva, solidaridad y altruismo sea más laxa, y eso no contribuiría al equilibrio emocional, a la autoestima, al autoconcepto y a la empatía, porque estas son sus bases, de los jóvenes. Por eso quería hacer referencia a esta problemática que no sabemos, concurso ya ha comenzado, qué es lo que va a suceder con ella. Bien, de hecho, todos sabemos que grandes pensadores de distintas disciplinas y épocas han coincidido en que mientras haya maltrato animal no se acabarán las guerras. Si pensamos con detenimiento y a la luz de los avances en psicología, comprenderemos esto perfectamente. Por encima de todo está la inteligencia emocional del niño, que se sustenta en su equilibrio emocional, contrario intrínsecamente a la violencia de cualquier tipo. Los niños son muy proclives al aprendizaje, es muy fácil, y uno de los objetivos para poder desarrollar sus inteligencias, las que Gardner, Premio Príncipe de Asturias bastante reciente, de las que nos hablaba, una de ellas, una de las bases, está en la importancia de la observación y respeto hacia la naturaleza, con todos los seres que la naturaleza contiene, incluidos nosotros. Todo esto son predicamentos que ya desde Montessori, ya mucho tiempo atrás, ya se van trabajando. El aprendizaje de las habilidades relacionadas con la empatía forma un todo con estas actitudes de respeto. Bien, y si me permitís incluir algún dato derivado de nuestra amplia experiencia personal, os diré que sí que estamos sacando algunas conclusiones ya a nivel de escuela, de mi escuela, y realmente, como antes os apuntaba, los alumnos que ejercen bullying, en ellos encontramos rotundamente entornos familiares en que el maltrato animal es norma. Ahora estoy recientemente tratando un caso de bullying bastante terrible en un niño de 11 años cuyo padre, en su anterior cumpleaños, ya le ha regalado una escopeta y va con él a
utilizar esa escopeta. La madre, por supuesto, es víctima de maltrato, la madre de ese niño. Bien, estas circunstancias se agravan al ir creciendo los niños. También podemos aportaros la problemática que existe en ámbitos de prostitución, por ejemplo, con parafilias. Tenemos también unos datos recientes muy terroríficos, en apuestas ilegales, etcétera, en las que encontramos sistemáticamente la utilización cruel de animales. Evidentemente, el pronóstico en actitudes pacíficas, equilibradas y prosociales de estas personas es terrible. El método más fácil y motivador desde el punto de vista psicopedagógico y accesible es la inclusión en todos los niveles educativos de la enseñanza obligatoria de los programas de sensibilización hacia el respeto por los animales no humanos. Siempre concluimos con lo mismo. Por eso, la mejor acción preventiva contra la violencia y a favor del desarrollo ético y una sana inteligencia emocional y social, más importante que los legisladores pueden ofrecer a la educación de nuestros jóvenes, es esta. Y sin más, termino mi intervención. Gracias por atenderme.